¿De dónde viene esto? Estos afanes de yo no quiero ser español, me tiene muy intrigado, te lo confieso. Bueno, es un tema que viene de viejo y es un tema que la cosa principal es cómo se hizo la transición. La transición no la decidió el pueblo español. Esto no se puede decir. Nosotros teníamos unos spots, soy suficientemente joven como para no haber votado la Constitución, pero suficientemente vieja como para recordar eso. Tenía 16, 17 años. Y nos decían, libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, libertad, libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Pues no la hubo. No la hubo. No la hubo. Entonces, simplemente lo que ocurrió es que los poderes fácticos aprobados por las potencias extranjeras, no todos, configuraron pues una farsa democracia. Esa monarquía constitucional absurda. Sobre todo es porque no sé qué tipo de sociedad puede sentirse segura, y hablo de seguridad, en un Estado que no ha elegido su forma de jefatura. Es así. Sí, Franco decide que va a ser monarquía constitucional y así se configura y se acabó. Aunque el rey generosamente dice vamos a abrirnos Hay ahora. Hay una anécdota que yo conozco a través de periodistas muy experimentados de la generación anterior a la mía, pero hasta donde yo soy consciente nunca se publicó. Y me parece muy interesante. Y es Henry Kissinger hizo una visita a Madrid, a Franco, en finales de los 60, principios de los 70. Y para eso mandó antes pues una serie de conversaciones entre el Franco y su entorno y el embajador norteamericano en Madrid. Y entonces este embajador le trasladó a Franco, le dice, bueno, excelencia, su excelencia no morirá nunca y cuando muera reinará en los cielos, pero cuando acontezca lo que se llamaba en España en aquella época, fíjate la ironía, el hecho biológico, nadie decía cuando muera Franco, no, cuando ocurra el hecho biológico, ¿no? Tenemos miedo a apoyar a este candidato y a esta cosa, porque España es un país revolucionario. Vaya. Tal, dice, y entonces Franco le contestó, dice, mire, no se preocupe. Dice, no se preocupe, porque yo me he preocupado que cada español tenga algo que no desee que queme su vecino. Y eso fue el desarrollismo de los 60, financiado fundamentalmente ¿Por Estados Unidos? Por supuesto, pero fundamentalmente la aportación del pueblo español vino por las divisas del turismo, pues el desarrollismo de Franco le dio, durante años se destrozó. Yo soy mallorquina, me sonaba. Soy mallorquina. Palma es nuestro Mónaco, claro. Toda la zona, se llama la balearización, ¿no? En las Exacto. escuelas de arquitectura, los desastres que se han hecho, y las remesas de divisas de los inmigrantes, ¿no? Y eso más la aportación, por supuesto, de las potencias extranjeras, Estados Unidos y no solo Estados Unidos. Entonces, nosotros los asturianos, porque mis abuelos eran asturianos, ustedes, los mallorquinos. Mallorquines. Mallorquines. Perdóname. Sí. Perdóname, yo soy de padre mallorquín y de madre nacida en Santander de padres asturianos. Asturianos. De Llanes. Los míos son de Infiesto. Sí. Entonces, ahí vamos. Y obviamente los catalanes se sienten agraviados porque no eligieron el país en que están viviendo, por lo menos no el régimen en que están viviendo. No es cierto. No es cierto. Los catalanes no se sienten agraviados. Eso es un poco lo que yo quiero decir. El español no ha tenido, el español o el español catalán, el español no catalán, no ha tenido arte ni parte. Se le impuso un sistema. Se le hizo creer que eso lo elegía él. Para mantener ese sistema es muy importante, como sabemos nosotros,
que la opinión pública discurra hacia unos sentidos, y para eso se hizo un control estrictísimo de la educación, se creó una conciencia errónea, no ha habido un país que no tiene libertad, no tiene foros alternativos donde buscar. Los textos en los que se han formado los catalanes, que tienen entre 5 y 35 años, por ejemplo, un texto de geografía dice: el río Ebro, que muere en Mediterráneo, y que da, eso se llama el Valle del Ebro, que está en la zona de Tarragona, y da una riqueza agrícola impresionante, nace en tierra extraña. Tierra extraña, a mí me parece una canción, una copla de eso, de la Piquer, una cosa tierra extraña, ¿no? El río Ebro nace en Fontibre y Cantabria, podía nacer donde fuera, pero es donde nace es exactamente ahí. Entonces, ha habido un secuestro en la educación destinado a tener rescatada y secuestrada la opinión pública, que hace imposible que la gente está absolutamente manipulada. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ese Estado, que se hizo de esa manera tan atípica y tan poco democrática, no se ha desmontado, se ha derrumbado con la salida de Juan Carlos. Y entonces todos los socios quieren salir corriendo. Y Rajoy. ¿Perdón? Con Rajoy, que qué personaje siniestro. Sí, pero lo que te quiero decir es, tú imagínate que tú y yo... Pero me estás intrigando, Ana. Es decir, hay gente que yo respeto mucho. Felipe González yo lo respeto profundamente. ¿Por qué él no intenta un cambio profundo en España? ¿Por qué no hace un gran cambio revolucionario? Porque está metido en el sistema. Es decir, la izquierda acaba ensartada en la izquierda. Claro. Hay una cosa que quizás muchísimos de nuestros oyentes recuerden, ¿no? Un pequeño verso de Antonio Machado, ¿no? Que dice: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas adelante el corazón. Tú me preguntas, Sergio, ¿cómo está España partida en dos? Yo digo, claro que sí. Y tú me dices, ¿entre españolistas y no españolistas? Yo digo, claro que no. ¿Entre izquierdas y derechas? Claro que no. Están entre regeneracionistas y continuistas. Esta es las nuevas dos Españas. Y Felipe González es un verdadero símbolo del continuismo. Si se tira de la manta... Es decir, la izquierda se acaba sometiendo a la derecha, a final de cuentas. ¿Y eso ocurre en toda Europa? La izquierda... Porque vuelve a pasar en Francia. Sí, exactamente. Porque está pasando en Inglaterra. Exactamente. La izquierda ha sido cómplice de los poderes económicos. A ver, Ana Cor, yo Europa a veces lo veo, a veces siento que viene el país de Europa. Es decir, es lo que intentan a través del euro, es la gran idea. Y sin embargo, cada vez lo veo más radicalizados los afanes, los afectos locales. Sí. Es decir, cada vez más. Sí. Flamencos, balones, irlandeses, escoceses. Sí. Es decir, hay un deseo de pertenencia a algo que no sea este mundo convulso y global. Y va a haber Volviendo me regreso. Va fenomenal. Y además te digo una cosa. Hay que tener los ojos muy abiertos los próximos 4 o 5 años. ¿Por qué? Muy abiertos. Hubo una vez que Jean-Paul Sartre estuvo de acuerdo con De Gaulle. Parece mentira, pero una vez, que es cuando De Gaulle se niega que la sede de la OTAN esté en Bruselas. Sí. ¿Y qué dijo el enorme viejo profesor? Vive la Normandie. Él dijo que iba a dejar de ser francés, se iba a la OTAN y va a hacerse normato, ¿no? Todos gritamos Vive la Normandie. Ese es el espíritu. El espíritu es que hay un grupo de personas en Europa, lógicamente, normalmente viven en ciudades más grandes porque tienen más acceso a medios o tienen más intereses intelectuales o tal, que estamos muy, muy conscientes de que todas estas cosas no tienen más que un solo fin. Hay un enorme tratado que va a cambiar Europa para mal, que va a ser la tumba del estado de bienestar,
que va a ser la tumba de la socialdemocracia, que va a ser la tumba de los ideales románticos o no románticos de todos los movimientos sociales, que se llama el TIP. El TIP se está haciendo a espaldas de la sociedad europea, de la población europea, y simplemente se va a firmar, porque debe firmarse antes de la salida de Barack Obama de la Casa Blanca, con lo cual se va a firmar en un periodo de un año. Y para que nos entiendan nuestros amigos que nos escuchan, lo que significa el TIP es que las decisiones de la salud, del trabajo, no van a ser las que tomen los tribunales, ni locales, ni nacionales, ni tal. Va a ser lo que rija la empresa. Las empresas. Esto sí que es el fin de Europa. O sea, esto sí que es el fin de Europa. Entonces, si Europa no va a existir, si Francia no va a existir... Sí, con nosotros tenemos el Transpacífico, que es lo mismo, pero la inversa, es decir, no el Atlántico, sino el Pacífico, sí, claro, que es exactamente la misma idea. Pues vive la Normandía. Y avisen a Voltaire. Y avisen a Voltaire, por favor. Por favor. Sí. Pero, por ejemplo, el tema de Voltaire... sí, bueno, lo de París. Ese es el tema. El otro tema es ese, la migración. Sí, pero simplemente quería... El tema de Voltaire, ¿no? El segundo de Felipe González fue Alfonso Guerra. Claro. Y Alfonso Guerra fue el que gritó: Voltaire ha muerto. Sí. Y el primer gobierno de Felipe González fue el que imposibilitó que hubiera la división de poderes en la pseudodemocracia española. Ese es el tipo de cosas que los regeneracionistas, aunque a lo mejor sean de derechas, no le perdonan a un partido de izquierda. Ahora, la migración. Eso también está cambiando el mapa de Europa. Si les ha cambiado por completo a todos ustedes el modelo de vida. Sí. Y les ha incrustado necesidades y requerimientos que terminan con lo de París, que se vuelven muy violentos. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, y las catástrofes de Portugal, de Grecia y de Italia, más todo lo demás. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos miedo? Sí, ¿verdad? Mucho. Sí, y ¿verdad? no es a la inmigración. Nosotros hemos tenido, me refiero en España, una muy buena relación con ustedes. Fantástica. El miedo es a la cultura de raíces diferentes. Es así. O sea, miedo es islamofobia. Islamofobia. Efectivamente. No es diferente. Después de la batalla de Covadonga, ¿para qué le tienen? Después de la batalla de Covadonga y después de la caída de Granada, ¿para qué le tienen miedo? Pues mire, tenemos miedo. Porque finalmente ustedes son una gran parte de la cultura islámica, son almoravides muchos de la cultura española, ¿no? Nosotros somos no tú, pero sí el sur. Bueno, yo tengo mi abuela asturiana, se casó con un Martínez de Tudela RH negativo, nacido el 12 de agosto de 1903 en Marbella, Málaga, sí. Aldea entonces de pescadores. Sí. O sea, somos un mosaico. Regresemos a la migración, miedo a la cultura. Mira, para mí España es algo muy especial. Sí. Porque mi padre era doctor en filosofía y me tocó vivir con los amigos de mi padre. El maestro José Gauss, don Luis Recasensky, iba frecuentemente a la casa, fue mi maestro. Yo fui alumno de José Gauss, yo fui alumno de toda la gran generación de filósofos, de poetas españoles de la República. Sí, para mí la República Española es un símbolo que yo no puedo perder de vista y que no hemos recuperado. Porque además México vive y crece en la savia nacional, en la ADN de México está la sangre española. Esa sangre de esa gente generosa. Efectivamente. Pero, ¿qué vamos a hacer? Esa cultura nuestra, ¿no se las podemos regresar? ¿La están invadiendo el islamismo? ¿Los están radicalizando de otra manera? Efectivamente. Uno de mis grandes maestros es el escritor, todavía vivo, gracias a Dios, Antonio Ferres. Antonio Ferres está exilado, estuvo exilado aquí, después en Estados Unidos, Veracruz. Y siempre me emociona mucho recordar cómo me contó cómo él llega a México.
¿no? Él llega a México pues porque acaba de publicar La Piqueta, ¿no? Que se considera pues casi el inicio de la novela social de los años 50, y él le llega el soplo, decimos nosotros, que su pasaporte no va a ser renovado. Y entonces, con el pasaporte a punto de expirar, por miedo a quedarse encerrado en el país, se marcha a Francia. En Francia, Castellet le busca una colocación en la librería El Círculo, bueno, ¿cómo se llamaba? El Círculo Ibérico. Y bueno, efectivamente se queda sin papeles. Y entonces él empieza a escribir. Y una de las personas que escribe es a Maxau. Y él Antonio Ferros guarda esa carta que yo he tenido el honor de ver. ¿La carta de Maxau? La carta de Maxau. Sí. Y claro. Y le dice, Ferres, en México nadie se muere de hambre. Venga. Punto. Y eso iba con un pasaporte que solamente reconocía México desde que pudo salir de este país. Entonces, no son las relaciones que mantenemos con el mundo islámico. ¿Por qué? Porque el mundo islámico es reivindicativo, empieza a ser reivindicativo en toda Europa, pero territorialmente reivindicativo respecto a nosotros, de manera que no es lo que tiene que ver con otros países, ¿no? Entonces nosotros sufrimos esa doble presión, ¿no? O sea, la presión extranjera del capitalismo rampante. Eso es. Y por la otra, una cultura que se va infiltrando y que va saciándolos, le van sacando la médula original. Hasta el punto que las castas, ¿no? Utilizando ese término de moda, las castas corruptas. Me dolió, pero está bien. Sí, las castas corruptas que están en connivencia y que surgen del juancarlismo, han utilizado esos flujos migratorios. Por ejemplo, el lugar donde hay más inmigrantes es en Cataluña, porque les permiten el voto, siempre que sea un voto, y las mezquitas, digamos, donde están los imanes más radicales, es en Cataluña. Pero es una gran periodista, tienes un texto que si me pedís alguna opinión. Estamos cambiando el periodismo. ¿Para dónde vamos en el periodismo, Malcor? Porque ya perdimos algunas batallas, ¿no? Vamos a ver, yo te voy a dar mi opinión muy brevemente. Somos la generación mártir, desde el punto de vista periodístico. Somos la generación mártir. No es porque la que suframos peor crisis, mejor crisis, más conflictos bélicos, no. Estos son gajes del oficio, a uno le toca. Porque desde Gutenberg no ha habido nada parecido, no ha habido un nuevo paradigma hasta ahora. Y entonces, como tú sabes perfectamente, la gente nacida a partir de 1990, para poner una fecha, son nativos digitales. Todos los demás... Y nacen interneteados. Son nativos digitales. Todos los demás somos inmigrantes digitales, que esa es la gran inmigración, no la del Expo. Perfecto. Esa es la gran inmigración. Muy bien. Entonces resulta que estamos formando, informando, entreteniendo a nativos digitales los que no lo somos. Sí. ¿Me explico? Sí. Y somos un poco como ciclotímicos, yo creo. Tenemos unos rasgos de soberbia, ya estás con la maquinita, ¿no? Pero luego a la vez tenemos un respeto por la parte ingenieril de nuestra profesión, si no tengo el teleprompter. Yo he sido testigo, como, bueno, hemos visto hace menos de un año, un informativo de una cadena nacional en España, que los horarios para eso son sagrados, de las pocas cosas, ¿no? Se retrasó más de 15 minutos porque rompió el teleprompter y el presentador no podía. No sabía, estaba aterrorizado. Esto que hacemos tú y yo, no saben hacerlo. En Twitter, tenemos un respeto a la parte ingenieril. Nosotros somos en estos momentos una aberración. Quien nos sustituya... ¿Especie en extinción? Sí, quien nos sustituya ya van a ser nativos digitales que van a hablar tal. Y más allá de eso yo no soy capaz de imaginar. Soy capaz de imaginar 5.0, 5.000.0. ¿Un mundo feliz de ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y Wells. Y Wells. Y Wells.
No, ese ya está, el Big Brother ya está. Ya está. El Estado totalitario ya está. El Estado totalitario, y que no hay idea mala. Yo no puedo ni morir, ni matar, ni pelear, ni romper amistad por una idea. Lo que sí hay tendencias económicas criminales. Es obvio. Criminales. Entonces, pues eso, el Estado totalitariamente economizado. Ana Cont, bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio poder hablar contigo. Para mí el doble. Hacemos una pausa.